hablando. Dale. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es bastante sencilla. ¿Usted conoce en nuestra realidad actual una verdad unificadora y única que rechace todo lo que no es esa verdad? Tengo que pensar. Esa es la idea, que vayamos pensando al mismo tiempo que vamos construyendo. Mientras que lo piensa, la dejamos en pausa un ratito. Vicente. Ahora sí se pone. ¿Cómo era la pregunta? Que estaba en otra. Hegemónica, ¿verdad? La pregunta es bastante sencilla. ¿Usted puede hoy día en nuestro mundo reconocer una verdad hegemónica? ¿Una verdad que anula todas las demás verdades? No sé. Se supone que hegemónica es como una supremacía que domina a otro. ¿O no? Exactamente, tal cual. O sea, un gobierno, un estado. Un gobierno, un estado, exactamente. Cuéntame, ¿cómo vemos hoy día el posicionamiento de la verdad hegemónica? Muy buena pregunta. Ya, le voy a ayudar. Vamos a tomar dos ejemplos. El primer ejemplo de la verdad hegemónica que se da en Venezuela. El segundo ejemplo, la verdad hegemónica que se da en Chile. La verdad hegemónica en Chile. Nosotros tenemos uno de los sistemas más poderosos del mundo en cuanto a salud. Además, nuestros indicadores implican que estamos controlando la pandemia súper bien. Esa es una verdad hegemónica. ¿Por qué? Porque nosotros ¿Porque lo dice el Estado? Y no solo porque lo dice el Estado, porque después escuchamos a Isca Siches y otros médicos que dicen que en realidad ahí hay datos no del todo correctos. Y luego el ministro vuelve a decir, y lo dijo hace algunas semanas atrás, esos son datos errados y no tienen nada que ver. Nosotros damos las cifras oficiales. ¿Sí? Entonces anula la verdad de otros grupos de poder y construye una única verdad, y en este caso apoyada en los medios de comunicación, que es lo mismo que pasa en Venezuela, pero por el otro lado. Aparece un Juan Guaidó y dice, la gente en Venezuela se muere de hambre y tenemos dictadura. Maduro dice lo contrario. ¿Y con qué nos quedamos? Con lo que dice Maduro, porque tiene todos los medios de comunicación a su lado. Ahora, Guaidó también tiene una posibilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque también tiene un apoyo de hegemonías poderosas, pero dentro del país, por lo menos, eso es lo único que se escucha. Todas las demás verdades no existen. ¿Sí? Cuando hablamos de terrorismo, hace 10 años atrás, hace 5 años atrás, hace 2 años atrás, hace 1 año atrás, hace meses atrás, en la Araucanía hay terrorismo. Y esa verdad es incontrarrestable. Por más que se diga y por más que alguien tenga los antecedentes, haya gente que vive allá y entienda lo que es el terrorismo, el gobierno establece una posición y desde esa posición es la que construye la verdad. Y sustentado en los medios de comunicación, siempre logra imponer una verdad. A eso se refiere el concepto de la hegemonía. Por ahora, ¿me están escuchando? O sea, ¿me están comprendiendo bien lo que digo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Voy muy rápido? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Seguimos entonces. Como dijimos, la verdad hegemónica genera un proceso clarísimo. Esto es lo aceptable. Ahora bien, cuando yo tengo en mis manos lo aceptable, no escucho, ni veo, ni digo nada que no sea de esa verdad. No voy a ver ninguna otra verdad que no sea la mía, no voy a escuchar ninguna verdad que sea la mía, y solo voy a decir mi verdad. Entonces, la hegemonía, el discurso hegemónico, finalmente lo que hace es sacar, ¿cierto?, a todas las demás verdades para dejar una única verdad que no tiene disputa, que no puede ser disputada porque es muy potente y tiene todos los recursos a su disposición, ¿cierto? Y aquí es cuando hablamos ya de grupos de poder.
un concepto que acuña a Michel Foucault a lo largo de su trabajo. Los grupos de poder son finalmente los que lograron hacer que su verdad fuera la única escuchada. Por ejemplo, hoy día podemos estar pensando en eso en nuestra sociedad, en el mundo entero, a partir de lo que nosotros conocemos como la explotación del medio ambiente. Imagínate que hace algún tiempo atrás Donald Trump dijo que el calentamiento global era un mito. ¿Cuánto? ¿No habrán sido? No alcanzan a ser 2 años atrás. Y dijo que el calentamiento global era un mito. Oye, chiquillas, si quieren interrumpirme, prende su micrófono, profe, y yo me callo al tiro y lo escucho, ¿ya? Para que podamos avanzar con esto, ¿sí? Para que podamos trabajar y no sea solamente un monólogo. Entonces, los grupos de poder finalmente son aquellos que hacen que la verdad, que mi verdad, sea la verdad de todos, ¿sí? Y para que eso ocurra, tenemos que rechazar la verdad del otro. Cuando yo elaboro un concepto de verdad, también puedo construir lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es aceptable o lo que es inaceptable. Todo lo que es incorrecto en una forma de vivir es inaceptable. ¿Por qué? Porque no representa la visión hegemónica. Ay, que soy pavo. Mi querida Francisca Carvajal. ¿Fran? Eso sea. Ahora que ya tuvo el tiempo suficiente para pensar. No. Y ahora que ya vimos el concepto de hegemonía. ¿Entendió el concepto de hegemonía, cierto, Isa? Sí, creo. Ya. Entonces ahora yo le voy a pedir que me explique con sus palabras y ojalá con un ejemplo este concepto de aquí. ¿Qué? A ver, déjame leer. Se elabora un concepto utilitario de lo correcto y lo incorrecto, de lo aceptable o inaceptable, asociando lo correcto a todo aquello que no representa la verdad hegemónica. Con sus palabras y ojalá con un ejemplo. ¿Cómo que tengo que hacer? Explicarme este concepto que estamos viendo acá con sus palabras y ojalá con un ejemplo en el que podamos entenderlo. Pucha. Ya, a ver. O sea, se me hace como... O sea, No, porque me lo quita. ¿Ok? Yo no le he quitado nada. O sea, es que se me viene como a la mente como sobre lo de normal y anormal. ¿Ya? Ay, es que se me olvidó lo que decía. Y sale mi monito, no leo. Ahí está. Ay, es que no sé qué decir, sinceramente. Ok, lo vamos a dejar pendiente hasta la próxima oportunidad. Mientras tanto, le preguntamos a la Valentina Villagrán, que no la he escuchado hoy día excepto para saludar. Valentina, la escuchamos. ¿Me repite la pregunta? La pregunta es bastante sencilla. Con sus palabras, ¿cómo podríamos explicar este concepto que leímos acá? Pero el concepto de hegemónica. De la verdad hegemónica que propone lo correcto y lo incorrecto y desde allí lo aceptable y lo inaceptable. Que al una verdad convertirse en hegemónica, esta se proclama, por así decirlo, como la única verdad, y las otras que hablan de lo mismo se vuelven las incorrectas. ¿Un ejemplo concreto de la vida? Es que estaba pensando uno desde el inicio, pero no estoy segura. No hay problema, si se equivoca, nos equivocamos juntos. La ciencia, ¿Cómo sí? que la ciencia proclama como sus propios pensamientos, entonces las religiones para ella no son una verdad aceptable. Hermoso, un ejemplo, pero
Notable, efectivamente. El mundo se ha cientificado tanto, y no solo las religiones, ojo, porque también elimina verdades, como por ejemplo el tarot, como por ejemplo la astrología, como por ejemplo las terapias homeopáticas, etcétera. La ciencia se preocupa de sí misma, ¿o no? Qué bueno. Profe, Dígame, la escucho. pero la ciencia no descarta las posibilidades, la ciencia ni las acepta, ni las como contradice hasta como que se demuestre lo contrario. No es Sin como que embargo, las niegue. o sea, claro, eso en estricto rigor puede ser así. Sin embargo, haga la prueba alguna vez de ir a algún médico, de ir al médico y explicarle que fue a una sesión de medicina homeopática o que fue al quiropráctico. Explíquele al traumatólogo que fue al quiropráctico. O explíquele al. Explíquele Ah, sí, al. sí, sí. Pero yo estoy hablando de la ciencia en sí misma, del método científico, no de como quienes aplican la ciencia, pero sin investigarla, Qué maravilla, como usted sin acaba de descubrirla. problematizar, que es una problematización excelente. Porque en estricto rigor, la ciencia no es un problema en sí, como tampoco lo es la religión. El problema es la persona. Y de hecho, Michel Foucault no analiza las cosas en vacío, las analiza en función de cómo son concretadas, porque Michel Foucault analiza la sociedad, como lo dijimos al principio, ¿te acordáis? Entonces, efectivamente, tenemos, desde la perspectiva del método científico, claro que no, tiene mucha razón. Pero las mismas personas, porque en general los científicos tienen una perspectiva mucho más hegemónica que alguien no científico. A ver, demuéstrame que es cierto de la agujita esa, eso de las abejas, demuéstrame que es cierto. Porque yo tengo estudio y entonces generamos una verdad que anula el resto. Vamos a un ejemplo más concreto y con esto nos vamos ya a la siguiente diapositiva. El Código Civil chileno define a la familia. ¿Ustedes saben cómo es la definición de la familia del Código Civil en Chile? No. En palabras bastante sencillas, en palabras concretas, habla de la unión consanguínea de un hombre y una mujer con sus respectivos hijos. En palabras sencillas, el lenguaje es bastante distinto, el lenguaje en la ley, pero en palabras sencillas se refiere a eso. ¿No es acaso esa una verdad que está anulando a todo el resto de la familia? Eso es una verdad hegemónica. Y por eso decimos que una verdad hegemónica construye lo correcto y lo incorrecto. Y lo incorrecto es inaceptable. Durante los años 90, las madres solteras eran tan mal miradas que eran casi como la suelta, la cusca, etcétera. Eran completamente discriminadas porque se habían hecho cargo de su guagua y habían quedado embarazadas, porque la culpa no era del hombre, sino que de la mujer. Entonces, es súper compleja esa situación, hay que tenerla en cuenta. Por eso es lo que genera, lo que dice Michel Foucault, que se genera desde las verdades. ¿Hasta ahora alguna duda? ¿Están todos completamente entendiendo? ¿Alguien no entendió? Seguimos. Este pensamiento que acabamos de explicar, según lo que dice Michel Foucault, genera un pensamiento dual, la exclusión del otro. ¿A qué nos referimos con pensamiento dual? Que, bueno, y esto no es propio del siglo XX, es propio de la historia del mundo. Las personas siempre se han movido en función de la dualidad, respondiendo como lo otro a todo lo que no soy yo, refiriéndose como lo otro a todo lo que no soy yo. ¿Me entienden? Entonces, todo lo que no es mi verdad debe ser castigado, es el enemigo, y con este pensamiento vamos dejando fuera a las minorías. De hecho, lo vemos en la ilustración, ¿por cierto? Lo vemos en la ilustración aquí, como 3 niños delgados se burlan de un niño obeso. ¿Por qué? Porque lo normal, la verdad hegemónica del mundo en el que vivimos,
es que debemos ser delgados. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante con el tema de los estereotipos. Pero se están riendo de un niño que es distinto. No se están riendo de una persona, no lo están considerando un igual. Al verlo distinto, establecen un pensamiento dual que finalmente hace que se burlen. ¿Les suena esto a feminismo? ¿No creen ustedes que el feminismo anda también caminando por este mismo sector? De hecho, la Simone de Beauvoir, que lo vamos a ver en un ratito más, decía, somos lo otro. La mujer es lo otro. Cuidado con eso, porque el pensamiento dual genera la exclusión, genera la eliminación del otro. Ya no te veo como un igual, eres un enemigo, y a ese enemigo hay que destruirlo, hay que castigarlo, hay que corregirlo. Porque todos tenemos que ser iguales. Así dice Michel Foucault que funciona la sociedad. Hasta ahora, ¿va todo claro? Carolina. Dígame. Le pregunto porque recuerdo su trabajo de análisis de la Simone de Beauvoir. ¿A usted le parece que lo que estamos quizá hablando... yo no. Yo creo que sí, una pregunta bien... Es que me acuerdo de su respuesta nomás, por eso le pregunto. ¿Usted cree que lo que estamos hablando de esto de lo otro tiene que ver un poco también o se puede apreciar en la teoría feminista que hasta el día de hoy rigen en nuestra sociedad? ¿Es patente, es latente? O sea, sí, porque se está luchando como eso, como el que las mujeres sean tratadas como lo otro que se valida con algo más que sí misma. ¿Cómo es lo otro femenino en una sociedad? ¿Cómo es el otro femenino en una sociedad? ¿Y por qué hablamos de un otro y no de humanidad? ¿Cómo? Le pregunto, ¿cómo es el otro femenino? ¿Y por qué hablamos de otro? ¿O por qué Simone de Beauvoir habla de un otro y no de la humanidad completa? Pucha, es que yo creo que yo entendí diferente eso, como yo había entendido el otro solo como la mujer que es tratada como el otro, pero no sé a qué se refiere con el otro femenino aparte de eso. Es que lo que pasa es que estoy hablando exactamente de lo mismo, mi niña, porque la mujer es tratada como un otro, entonces el otro de la sociedad es un otro femenino, es la mujer que se comporta como una persona distinta, o sea, que es tratada como una persona distinta en dignidad y en derecho, además de apariencia física, además de roles, respecto al hombre, ¿cierto? Que por ahí va girando un poco la respuesta que tú me diste. Entonces, como, ¿eso es lo mismo? ¿Ya? No, es una pregunta. Sí. Puede asumir el otro femenino como la mujer el otro, como la mujer otro. ¿Eso? que tengo que hablar más. No te preocupes, ya no es necesario. Oye, pero en estricto rigor, lo importante acá es que esta perspectiva que plantea Michel Foucault ya la había descubierto la Simone de Beauvoir, ya la había planteado la Simone de Beauvoir, ya la había levantado la Simone de Beauvoir. Igual ellos dos son contemporáneos, muy probablemente se influenciaron el uno al otro, pero claro, desde este análisis del otro, la mujer aparece como el otro más grande de toda la historia, como el otro, como la persona que fue discriminada, invisibilizada, negada en sus principios, etc. ¿Seguimos? Sí, seguimos. Y aquí tenemos conceptos, en concreto en un esquema. Michel Foucault habla de la normalización. Y lo entendemos a través de este pequeño cuadrito resumen. Oye, la clase va a quedar grabada y disponible, pero igual les voy a ir pidiendo que vayan tomando apuntes, que vayan tomando preguntas, porque si no lo hacen así, les va a costar un poquito después hacer la actividad evaluada que tenemos, ¿ya? Entonces, seguimos. De la verdad a la normalización. Mi verdad se relaciona, o sea, mi verdad excluye a todo lo diferente. Entonces, todo lo bueno
es igual a mí, todo lo malo es lo distinto a mí. Asimismo, todo lo distinto a mí va a ser anormal. Lo normal es lo bueno y lo anormal es lo malo. Y ojo acá, porque lo anormal también es incorrecto. Lo incorrecto, o sea, lo correcto es lo que yo digo, lo incorrecto es lo que tú dices, lo correcto es lo que yo hago, lo incorrecto es lo que tú haces. Cuando lo pensamos así y vemos a la mujer del siglo XIX y del siglo XX, entendemos claramente la dificultad, por ejemplo, que tuvo que pasar la Eloísa Díaz cuando tuvo que estudiar medicina. Porque es mujer y no puede estudiar. Ya, vaya a estudiar. Ojo. ¿Ustedes sabían que a la Eloísa Díaz le pedían salir de la sala de clase cuando estaba en clase de anatomía? ¿Y sabe por qué le hacían salir de la clase cuando estaban viendo anatomía en la escuela de medicina? Porque en la época que estudió Eloísa Díaz, ¿saben quién es Eloísa Díaz, cierto? Para quienes no sepan, Eloísa Díaz es la primera doctora en Chile, la primera mujer que estudió medicina. Y claro, pues en esa época era impensable que una mujer viera un cuerpo desnudo. Entonces, cuando estaban en clases de anatomía y trabajaban con cuerpos desnudos, Eloísa Díaz no podía ver ese cuerpo desnudo y tenía que salir de la sala. Entonces, en ese caso vemos claramente, yo hombre, distinto a mi mujer, la mujer es anormal y lo que hace es incorrecto. Está estudiando, es incorrecto, no debería pasar eso. La Eloísa Díaz se tuvo que esforzar 4 veces más que todos sus compañeros porque en realidad era la única mujer y tenía que demostrar que también podía estudiar. No solamente los hombres pueden estudiar en ese momento. Esto es una especie de concreción, de un ejemplo concreto de lo que es la normalización. Seguimos avanzando con Michel Foucault y nos encontramos con el efecto leproso. Nadie quiere ser anormal. La imagen es tomada de un documental que se llama Happiness, o sea, de un cortometraje que se llama Happiness. Me parece que el año pasado, en tiempo de cuarentena, vimos Happiness con algunos de ustedes. O sea, en tiempos de movimiento social y de recuperación de clases, vimos Happiness no estoy seguro, pero me parece que sí. Si no lo han visto, véanlo, un cortometraje de 5 minutos que explica un poquito, yo creo que está basado un poco en los principios de Michel Foucault, que tiene que ver con la normalidad. Finalmente, lo normal es lo que aprueba la mayoría, y pensando en esa validad, es lógico que exista la discriminación. Todos queremos ser iguales, nadie quiere ser anormal, nadie quiere ser excluido. ¿Se acuerdan de esta diapositiva? Nadie quiere ser el gordito excluido. Tristemente, y por eso terminamos todos unificándonos. Y esta unificación genera elementos bien claves, como por ejemplo lo raro, lo freak, el fenómeno. Todo esto, no sé si alguna vez ustedes han visto películas o series adolescentes en las cuales aparecen los chicos populares y dicen, oh, you're a freak, man. Y después lo toman y le metan en la cabeza la taza del baño, lo depositan en un basurero. Eso básicamente es lo que se explica a partir de la teoría de Michel Foucault. La violencia de género, el bullying. Por esto es que se elimina la diferencia y nadie quiere ser diferente, porque lo diferente es rechazado. Si entendemos la realidad desde Michel Foucault, si entendemos la realidad, ¿cómo la entiende Michel Foucault? Entenderemos por qué es tan difícil destacarse del resto, por qué es tan difícil, por qué muchas veces les pasa que usted tiene miedo a hablar, que usted tiene miedo a equivocarse. El miedo al ridículo es fundamental acá. ¿Por qué? Porque nos criamos en una sociedad en la que todos somos iguales y nadie quiere destacarse. Me gustaría, antes de seguir con la diapositiva, que estamos a punto de terminar la Michel Foucault, me gustaría que hiciéramos una pequeña discusión al respecto. La discusión la vamos a comenzar entonces con Benjita Berríos. Por favor, acompáñeme, don Benjamín. Dígame. Mira, estamos llegando a la conclusión casi de lo que es lo que nos propone Michel Foucault. Yo le decía que lo normal es lo que aprueba la mayoría y pensando en esa dualidad es lógico que exista la discriminación, la violencia, el abuso, lo raro, lo freak, porque en realidad ahí hay conceptos que surgen como la violencia de género, bullying, y es por eso que se elimina la diferencia. Nadie quiere ser diferente y lo diferente es rechazado. ¿Qué opina usted respecto a eso y cómo se puede ver en nuestro entorno cercano? Diría que se da mucho, como que la gente a veces no es como, no cumple como con ese concepto como social de normalidad,
pero esconde lo que ellos piensan o sienten o no lo expresan para no ser como discriminados. ¿Cierto? Para no ser discriminado, yo me hago diferente. Eso mismo. Excelentísimo. Fernanda, ¿podría complementar lo que comenta Benjamín, por favor? Como de que nadie quiere ser diferente, ¿eso? Exacto, sí, po. Que básicamente el efecto que nos describe Foucault. Es que, no sé, o sea, yo creo que igual es como súper cierto, como lo que dice Foucault, porque, o sea, yo creo que se ve más reflejado como en los niños, encuentro yo, que es como donde empieza como el bullying, que siempre es como, no sé, pues porque alguien es negro y acá en Chile no hay tantos negros, entonces, o sea, perdón, es morena, lo mismo. Entonces, como siempre lo molestan por eso. Pero ponte, no sé, en África, donde todos son morenos, yo creo que molestarían al que es blanco porque ahí es como más normal ser de tez morena. Y así. Oye, te cuento una cosa, Fernandita, respecto a eso. En Sudáfrica, la gente negra es mayoría, pero es discriminada. ¿En serio? ¿Sí? De hecho, la gente blanca tiene control de los medios de producción, son los dueños de casi de Sudáfrica, y hay mucha gente blanca, pero hay muchísima gente negra más. Y el discurso hegemónico es blanco, po. Entonces hay racistas, o sea, hay racismo en países de tez negra. Si no tengamos tan por seguro eso, porque el discurso hegemónico siempre ha venido desde el blanco, tristemente. Martín, acompáñenos con su aporte, por favor. Muchas gracias, Fernanda. A mí se me ocurrió que, por ejemplo, esto de la discriminación y todo suele suceder más como cuando la gente es como cabros chicos, porque como que los cabros chicos entienden como que el mundo es más simple, entonces no quieren ponerse en el lugar del otro. En cambio, cuando uno va creciendo y se da cuenta como de lo que es ser el otro, ya no quiere discriminar al otro porque, por ejemplo, también en cualquier momento, como uno es el que está discriminando, cualquiera después podría remarcarle algo a uno. Sí. Oye, pero ojo con eso, mira lo que comenta Martín, es súper interesante. Mira lo que dice al final. A uno también le podría pasar. Y volvemos sobre la lógica que decía Foucault, porque está súper arraigada en nosotros. Nadie quiere ser diferente. En el mundo adulto, en general, es muy parecido a lo que pasa. Continúa, Martincito, si quieres. No, eso era. Perfecto. Es súper importante que entendamos que en el mundo adulto también pasa, porque tristemente lo que se crió desde niño sigue avanzando hacia adelante. Por ejemplo, yo tengo un grupo de amigos, un montón de personas, con los que yo discuto siempre, porque son de las personas que ridiculizan el movimiento feminista, ¿cachai? Y yo converso con ellos, les explico cosas, que algo entiendo de eso, y no lo logran entender porque es otra verdad. Y ellos juegan de guata que el feminismo les quiere quitar todo lo que tienen. Entonces, como, loco, no es eso. Pero también, pues, también pasa. El feminismo es un grupo de personas que, o sea, las feministas son un grupo de personas que se levantan contra injusticia, con más o menos vehemencia, pero como ellos no se levantan contra la injusticia, no las reconocen como una lucha válida, pues. Y así podemos analizar cada uno de los casos que encontremos por acá. Sigamos para terminar con Michel Foucault. Dígame, adelante, por favor, sorry. Ya, que, o sea, yo creo que como que todo esto que como había dicho usted, que al principio como que la humanidad se movía por el miedo, sobre eso, de que por eso la gente no quiere ser diferente, como por un miedo. Y respecto a lo de... Ay, estoy nerviosa. Ay, pucha, ¿qué había dicho recién? Que la gente se mueve por el miedo, no ser diferente. No, usted, lo último que dijo. Lo último que dijo fue tengo miedo, o sea, me pongo nerviosa. No, usted. No, la verdad no podría. O lo que dijo Church. Lo que dijo Church era que básicamente yo no tendría que discriminar. Lo último que dijo Church era que yo no tendría que discriminar porque después me podría pasar a mí también, pues.
Ya me acordé. Era, ¡uy! Se me cayó. Que creo que había dicho como esto de que como que la gente no puede entender otros puntos de vista y es como proviene del gran poder, como de esta hegemonía que imponen esta verdad y que como que de verdad que la gente se ciega. Absolutamente. Profe, yo también quiero decir algo, Dígame, adelante. que siento que igual que como nadie quiere ser como el discriminado, pero al no querer serlo se está discriminando a lo que es como diferente, entonces se está como contradiciendo como el mismo coso. Eso. No sé, Valentina, si hay discriminación, o sea, si hay una contradicción en eso, o sea, básicamente discriminar por no querer ser discriminado es súper no sé si es una contradicción y tal vez ni siquiera es consciente. ¿Sí? Es un proceso súper complejo porque así Sí, es que nos... siento Dale. que como está inculcado desde pequeño, uno ni siquiera se da cuenta de cómo lo que está haciendo simplemente pasa. Exactamente, simplemente pasa. Qué terrible eso. ¿Sí? Porque, bueno, y por eso es lo importante, lo bacán que tiene Michel Foucault, porque por eso les decía al principio, Michel Foucault se sienta, toma su silla y se sienta y mira el mundo y ve cómo el mundo se relaciona. Las distintas características que tiene este mundo son las que lo van conduciendo a entenderlo. Por eso él vive de otra manera, porque él entiende las relaciones y trata de exponerlas, básicamente. Pero hay que tener súper en cuenta ese elemento. ¿Alguien más quiere hablar o continuamos? Seguimos entonces. Y para seguir, nos vamos a ir a una lámina que preparé, que es un poquito el resumen de lo que es Michel Foucault. ¿Sí? Llegamos al concepto del castigo. La diferencia es castigada, ser iguales es mejor. Aquí hay una secuencia de sustantivos con su respectivo adjetivo, ¿cierto? Con su respectiva característica, con su respectiva consecuencia, causas y consecuencias. Lo diferente es rechazado y excluido. Muchas veces esa exclusión puede determinar en un castigo. ¿Se acuerdan de las personas que en el colegio los retan un montón? O los retaban cuando eran más chicos, de que no se quedaban sentados, no se quedaban callados. Varias de esas personas probablemente tenían déficit atencional, como lo tuve yo cuando era niño, y esas personas probablemente eran castigadas porque no entraban dentro de la lógica de la normalidad. Ojo acá, yo excluyo el colegio, porque de hecho Michel Foucault habla directamente del colegio. El colegio excluye a todo aquella que no es un niñito calladito escuchando. No sé si en el colegio nosotros pasa en realidad, pero es una realidad latente en todo Chile. ¿Ya? El sistema educativo excluye, y no solo excluye, sino que además medica. Y todos los que pasamos tiempo hablando con el director o el inspector general de nuestro colegio, sabemos que ser diferente implica un castigo. Hay algunos que nos mantenemos a pesar de eso siendo distintos o tratando de hacerlo. Hay otros que no y se van finalmente adaptando a un proceso, a un molde, a una forma de vivir. Cuando vemos que una actividad es castigada, mira, esta relación es terrible, ojo. Cuando vemos que una relación es castigada, o sea, que una actitud es castigada, que una persona es castigada, entendemos por nuestro pensamiento moral y la construcción que lo que él hizo es amoral y por lo tanto se merece el castigo. De hecho, hay muchas personas, si tú le preguntas respecto a sus compañeros si lo castigaron, pero es que se saben de pura embarrada. Con otro, evidentemente con otro lenguaje. Pero claro, o sea, entendemos incluso que la diferencia es amoral. Y ojo con esto, que esto es más terrible aún. Si entendemos que la diferencia es amoral, en algunas circunstancias incluso es normal apresar. Y aquí, por ejemplo, nos vamos a la construcción, nos vamos a la Araucanía. Los comuneros, hay una serie de comuneros mapuches que hasta hace 2 o 3 años atrás, toda la gente o no se preocupaba o decía algo tienen que haber hecho. ¿Por qué? Porque hay una construcción de la moralidad. Y cuando la verdad hegemónica me dice que alguien hizo algo que va en contra de la moral,
que la moral es la perspectiva colectiva de cómo nos entendemos, de cómo nos relacionamos, apresarlo es lo más lógico, porque hay que sacarlo de la sociedad. La sociedad no puede vivir con lo diferente, entonces lo apreso. Y al apresarlo, o lo mando a un asilo, o lo mando a un manicomio. A los viejos se los manda a los asilos, a los locos a un manicomio. A los estudiantes a la oficina del director. Los vamos eliminando, los vamos sacando, los vamos deshaciendo en esta sociedad. No me sirve este elemento. Y claro, ese castigo, que podría llegar a ser la privación de libertad, genera un miedo, ¿cierto? Y ese miedo normaliza. Ese miedo me dice, eso no tengo que hacerlo. Entonces, ¿qué básicamente formamos a partir de el estudio del análisis de Michel Foucault? Una sociedad basada en el miedo, que se comporta bien, no porque haya que hacerlo, sino porque las consecuencias son terribles. ¿Cierto? Y esa verdad, esa normalidad, es básicamente responder a la verdad hegemónica de la que hablábamos con anterioridad. Les dejé un fragmentillo aquí que me gustaría leerles textualmente porque me parece relevante. Es una construcción lingüística que hice yo, así que puede que tenga errores, obviamente. A partir de esta estructura, las personas comienzan a disputar el poder en todos los espacios sociales. Por lo tanto, generamos una sociedad altamente centrada en las diferencias y al mismo tiempo intentando ser normal y ejercer una pequeña cuota de poder. Todos somos explotados. Todos queremos explotar. De esta forma, todos nos relacionamos a través de intentos de ejercicios de micropoder. ¿Y qué más representativo de lo que acabamos de decir? Que el patriarcado que critica el feminismo. ¿Algún comentario por ahora, mis niños o niñas? ¿Alguien que quiera aportar, hablar respecto a la conclusión final del texto de la posición de Michel Foucault? ¿Les queda más claro que cuando leyeron los textos? ¿Les clarifica? Porque en realidad igual hay mucho de lo que yo leí en sus guías que aparece explicado acá, algunos elementos que estaban un poquito menos claros en los trabajos que ya me he leído, que no he enviado, pero que ya me he leído, que no estaban lo suficientemente claros. ¿Les queda claro el planteamiento de Michel Foucault? Sí. Sí. Perfecto. Sí. Perfecto. Oye, este es Michel Foucault. ¿Cachai? Michel Foucault fue, al morir, era el pensador más importante, bueno, como lo dice el video que les mandé, cuando Michel Foucault murió, era el pensador más importante de su época y todo el mundo leía a Foucault. Tristemente hoy día ya no lo leemos. Entonces, yo por eso intento, para explicarles todo esto, intento entregarles las herramientas a través de una clase y de una guía para que ustedes logren comprender estos elementos y logren analizar la realidad, porque a eso apunta el programa de estudio al final de cuentas, que logremos tener las herramientas necesarias para analizar la realidad. Y ahora vamos a analizar la realidad. ¿Alguien quiere decir algo antes de que sigamos? No. Gracias. Y ahora, para que sigamos. Ay. Lo que decía Michel Foucault se reemplaza desde los 70 en adelante, y de hecho hay estudios respecto a publicidad, que la gente que está en mi electivo lo vamos a ver en el segundo semestre, cómo la publicidad se posiciona dentro de lo que dice Michel Foucault, pero ya no hay miedo. La sociedad de los 70 en adelante reemplaza el miedo, ¿cierto? Esto ya viene a ser parte de lo que está fuera del texto, un poquito de los antecedentes, de las consecuencias. Reemplaza el miedo por otra cosa. Reemplaza el miedo con modelos y estereotipos deseables. Ahora ya no te asusto, o sea, ahora el miedo sigue ahí, pero ya no es lo fundamental. Ahora te muestro a través de los medios de comunicación cuál es la figura que quiero que seas. Y esa figura que quiero que seas la convierto en ejemplos deseables, en aspiración. Te muestro una forma de vida nueva, te muestro una forma de ser nueva, te muestro unas características nuevas, te muestro cómo se debe comprender todo lo que estamos comprendiendo. Entonces, desde una perspectiva más cruda, con modelos de belleza, de desarrollo, de éxito, de comportamiento sexual, de cultura, de masculinidad, de feminidad.
porque ahora, además del miedo, te entrego un ejemplo a seguir. Y eso es el aporte que hace Michel Foucault respecto al análisis de la sociedad en la que vivimos hasta nuestros días. Creo que eso se sigue viendo. Creo que, bueno, eso lo van a tener que ver ustedes después en la actividad. ¿Avancemos un poquito? ¡Sí! Avancemos un poquito. Por otro lado, la Simone de Beauvoir, porque ese fue el concepto de Michel Foucault, con eso lo analizamos. Ahora la Simone de Beauvoir. La Simone de Beauvoir es bien interesante porque en realidad plantea el primer título que dice: la mujer es prisionera de su propio ser y de su contexto, es una cita de ella, y la reforzamos con otra cita de ella para comenzar la discusión. Dice así: no se nace mujer, llega una a hacerlo. De hecho, esta frase es bastante, parece que les pegó bastante bien, porque en realidad todos los trabajos que me llegaron de la Simone de Beauvoir hablaban de esta frase y le daban particularmente un sentido. Ningún destino biológico, físico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. La civilización en conjunto es quien elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado, al que se califica como femenino. ¿Quién me puede ayudar? Comentarios respecto a esta primera frase. ¿A quién le gustaría partir comentando respecto a lo que le estoy presentando acá? ¿Alguien? Yo, Adelante, Renata. En lo que dice de que la civilización es quien elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado al que se ya lo que sea. Lo que dice, o como lo que cuestiona, yo encuentro que Simón era de que era más fácil decir lo que no era mujer que definirlo, porque toda definición de la mujer era como en base al hombre. Entonces, la sociedad como que hacía a la mujer en vista de una visión masculina, entonces todo lo que no era el hombre era la mujer. Efectivamente. Oposición. ¿Se acuerda que hablábamos de la visión dual que teníamos con Michel Foucault? La Renata acaba de convertir a la mujer en un otro a través del discurso. O por lo menos acaba de explicar cómo se hacía ese discurso. Es súper terrible. Y es terrible porque, además de eso, a esta diferencia, digamos, se le suman los roles. Y las mujeres tenían roles que cumplir, ¿cierto? Efectivamente. De hecho, ahora vamos a ver una ilustración que nos va a acompañar bastante. ¿Alguien quiere agregar algún otro elemento para comprender este primer planteamiento de la Simón? ¿Nadie? ¿Seguros? ¿Seguras? A ver, déjame ver si podemos trabajar. No, voy a compartirla. Ya, en fin, está lo mismo. Las luchas feministas parten con el voto, ¿sí? Las sufragistas en la década del 40, en la década del 20, inician en la década del 40, que logran su objetivo, son las primeras mujeres que luchan. Son mujeres burguesas en todo caso, ojo. Aquí no estamos hablando de la mujer de pueblo, la mujer del obrero, aquí estamos hablando de la mujer burguesa, la esposa del gobernante, la esposa del hombre rico, que en realidad quiere mantenerse dentro, o sea, quiere ejercer su derecho dentro de la esfera pública, ¿sí? Así comienza el feminismo, pero el feminismo de la Simone de Beauvoir es bastante diferente a este, porque es posterior a todo el desarrollo de las sufragistas, y la Simone de Beauvoir comentaba que a esta altura ya era insuficiente, que lo que estaba pasando en el mundo con las mujeres no bastaba solamente con votar, no se solucionaba solamente con votar. Y ahí es cuando empieza ella a cuestionar y plantear desde el segundo sexo el tema de la otredad, porque se da cuenta que no solamente la mujer es excluida de la arena política, de la esfera política, sino que además es excluida de la sociedad completa y se le atribuyen roles. Entonces, el feminismo de la Simone de Beauvoir es un feminismo marxista y de clase. Ojo con eso. ¿A qué me refiero con marxista? A que la Simone de Beauvoir reconoce que hay una conciencia de clase trabajadora y obrera frente a una conciencia de clase de los dueños de los medios de producción, pero al mismo tiempo establece una segunda
causalidad que tiene que ver con la conciencia de lo femenino y de lo masculino. Ella entiende que ser mujer es mucho más de lo que se le ha permitido, y lo que intenta hacer esta mujer es, la Simone de Beauvoir, es levantar la figura femenina. Ahora, desde una perspectiva súper particular, porque ella aporta desde la independencia económica. Es el planteamiento inicial de la Simone de Beauvoir. Porque en ese tiempo era un problema, porque en ese tiempo la mujer no podía trabajar. Y la mujer empieza a trabajar después de la Segunda Guerra Mundial. Porque durante la Segunda Guerra Mundial en Europa ya no habían hombres, pues. Estaban todos muertos o peleando en la guerra. Entonces la mujer sale a trabajar. De hecho hay campañas bien interesantes que se dan en los países europeos, que así como con mensajes claros: mujer, es tu responsabilidad mantener el país. Pero claro, si no se hubiera dado la Segunda Guerra Mundial, las mujeres hubieran seguido en la casa. ¿Cachai? Entonces, desde allí comienzan ya el planteamiento, y la Simone de Beauvoir comenta que lo primero que se necesita desde la construcción de un feminismo es la construcción de la igualdad económica, la independencia. La mujer tiene que ser capaz de autodeterminarse. Y el paso fundamental para eso, dice la Simone, era la independencia económica. Porque la dependencia económica la pone inmediatamente en un escalafón o varios escalafones más abajo que el hombre. Estas ideas es bien particular porque estas ideas en su momento fueron revolucionarias, pues, y la Simone de Beauvoir fue una de las personas más influyentes de su época. Pero hoy día el feminismo ha tomado otros ribetes. Claro, esos problemas ya se solucionaron, pero hoy día el feminismo ya no se está enfocando, y es más, cree que es innecesario el tema de la laboral, porque en realidad hoy día muchos feminismos se declaran anticapitalistas. Y si el feminismo es anticapitalista, está en contra de la explotación laboral, que era lo que defendía la Simone de Beauvoir. El feminismo va evolucionando a lo largo del tiempo, va avanzando, va tratando otras temáticas, y es súper importante que podamos comprender esos elementos para que entendamos cómo se mueve. Pero para entenderlo tenemos que entender que el proceso del feminismo surge primero con las sufragistas, luego con las laboristas, entre las que está Simone de Beauvoir, que también cuestiona un poco la estructura del patriarcado. Pero, ojo con esto, porque ella todavía trabaja dentro de los límites del capitalismo y exige la independencia. Claro, es súper lógico, porque en esa época la mujer no podía trabajar. Si no trabaja no tiene plata, y si no tiene plata depende 100% del marido para todo lo que quiera hacer. No se puede comprar un vestido, no se puede comprar una joya, no se puede comprar un tractor si necesita trabajar su campo, no se puede trabajar, no se puede comprar nada. Entonces, desde allí el planteamiento. ¿Algo que aportar o que corregir? ¿Están ahí? Está bien. Voy a seguir entonces. Gracias por responder. Primero fue el voto, ahora vamos por todo, ¿cierto? Siguiente diapositiva. Oye, esta imagen es muy interesante, porque la Simone de Beauvoir además reconoce la doble explotación. ¿Y a qué nos referimos con la doble explotación? La Simone de Beauvoir dice: nosotros somos víctimas de la explotación capitalista y de la explotación patriarcal. Señorita Ignacia Cabezas no está. Ignacia González, ¿me ayuda por favor con este concepto? ¿A qué se refiere la Simone de Beauvoir? Usted que también leyó parte del texto, con lo que cuando nos dice... Lo escuché como robot, no entendí nada. ¿Ahora me escuchas bien? Sí, sí, sí. Ya, mi niña. Entonces la pregunta es: ¿cómo se puede explicar en palabras sencillas lo que Simone de Beauvoir dice? Que la mujer es explotada tanto por el capitalismo como por el patriarcado. Yo creo porque igual la mujer estaba como mirada en menos en todos los aspectos posibles. Ajá. Y al verlo así, obvio, en el concepto de capitalismo y patriarcado, lo va a sentir porque, el mirar en menos pasaba constantemente. Ya, sí, perfecto. Eso. Muy bien. Además de eso, me gustaría escuchar también a Cristian Silva. Cristian, dale.
¿Cuál era la pregunta, profe? La pregunta es, ¿cómo podríamos explicar brevemente el concepto que plantea la Simone de Beauvoir, que dice que la mujer es doblemente explotada porque sufre la explotación capitalista y la explotación patriarcal? No sé, no se me tiene nada. No sé cómo. No hay problema, no se preocupe. Piense y después le doy la palabra de nuevo. Vicente. O sea, se puede referir a que, por ejemplo, la mujer, por una parte, no puede trabajar en el ámbito en el que solamente puede trabajar en el hombre, y por el otro lado, que no puede hacer cosas que el hombre solamente puede hacer el hombre y la mujer no. Exacto, don Vicente, efectivamente. Cuando hablamos de la doble explotación decimos lo siguiente. Yo, siendo una mujer pobre, soy explotada por el capitalismo, porque no soy dueño de los medios de producción y tengo que vender mi fuerza de trabajo. Pero cuando llego del trabajo, o cuando ya no estoy trabajando, o cuando ya me reconocí como víctima del capitalismo, porque no tengo libertad económica, llego a mi casa y mi marido me pega, más encima. O llego a mi casa y mi marido me invisibiliza, más encima. Entonces, ahí es súper clara la relación que hacía Vicente. Muchas gracias, don Vicente. ¿Por qué? Porque, por un lado, el capitalismo explota a los pobres, o sea, la mujer pobre es explotada por el capitalismo porque tiene que vender su fuerza de trabajo y no le alcanza bien para comer. Y por otro lado, en lo privado y en lo público, el hombre tiene más privilegios que la mujer. A lo mejor los dos son explotados, los dos son proletarios, por así decirlo, los dos son explotados por el capitalismo, pero entre los dos proletarios, el proletario explota a la proletaria en la casa. ¿Sí? Porque los dos llegan cansados del trabajo, pero el hombre llega a sentarse a descansar y la mujer a ver a los niños y a diseñar la comida del otro día. Que eso pasa hasta el día de hoy, ¿no? ¿Alguien quiere aportar algo acá? Seguimos. ¿Se acuerdan la vinculación que habíamos hecho de la Simone de Beauvoir anteriormente? ¿Qué parece? La mujer es lo otro. ¿Por qué? Porque se le atribuye un rol y ese rol es inferior. Ese rol es inferior y aquí la ilustración lo refleja muy bien. Ay, perdón. Ahora sí. Aquí la ilustración lo refleja muy bien. El rol femenino está en la casa, en los niños, en el cuidado, en la alimentación. Un rol reproductivo. Mientras que el hombre tiene un rol productivo. Entonces, si suman y restan, en lo público es más importante el hombre que la mujer. Por lo menos así se entendía en la sociedad de la época en la que la Simone de Beauvoir levanta su propuesta. Por eso es tan relevante lo que ella plantea. El fragmento dice así, quería leérselo textualmente. En los tiempos de Simone de Beauvoir la discriminación de género era aún peor. Por eso, la autora establece a la mujer como otro, como objeto, como un mero objeto del mundo, que deriva de la mujer como otro, viviendo la alteridad disfuncional provocada por la crianza y educación, despojada de sus derechos solo por ser del sexo femenino. ¿Algo que aportar o comentar en esta diapositiva? ¿Se va entendiendo el planteamiento de la Simone de Beauvoir entonces, de las condiciones en las que vive y desde dónde surge su planteamiento? O sea, ¿se puede considerar que la mujer en ese tiempo era más delicada? La mujer no es más delicada. La mujer se le otorgó, Sí, se le eso, atribuyó, el rol se le de impuso. que es delicada. Eso. Claro, es que, porque lo que me pasa, Vicente, que eso, lo que tú dices es exactamente lo que dice la Simone de Beauvoir en la siguiente diapositiva o en una más adelante. ¿Cachai? Que dice, la mujer era delicada, pero en realidad no hay una forma de ser mujer, pues no todas las mujeres son delicadas, no todas las mujeres son abnegadas, no todas las mujeres son fieles, por ejemplo, ¿cachai? Y no tiene por qué serlo, porque no hay ningún panorama respecto a eso. Pero el problema es que en los roles que se le atribuyeron, la dejaban en esa posición. ¿Cachai? El rol femenino, de hecho, la Simone de Beauvoir cuestiona el rol femenino y lo transforma en la conciencia de lo femenino o en la conciencia feminista que vamos a ver en un par de elementos más. Yo
muevo el mundo, yo como hombre muevo el mundo. Yo soy el productivo, como decía, el macho proveedor. ¿Cierto? Y esa es una tendencia de biología, po. El macho alfa, ¿cierto? El macho alfa dominante que se da en los animales, la espalda plateada de los gorilas, el león más viejo, o sea, el león más fuerte, el que caza. Bueno, el león ni caza, pero el que se encarga del cuidado. Y esos elementos se transmiten a la sociedad. El que lleva la comida, el que trabaja, el hombre es el rol importante en la sociedad, el que mueve el mundo, el que controla la política, el que decide, el que programa, el que hace. Ese es el hombre. La Simone de Beauvoir cuestiona todo esto. Y ella dice, la mujer, desde la crianza y la educación, es despojada de sus derechos. Y se le enseña desde pequeña a servir. Muchas veces pasa, de hecho el otro día conversaba con una amiga y me decía, es que es raro porque, por ejemplo, las mujeres también son parte de esto porque fueron criadas en el patriarcado. Entonces, siempre la mujer le sirve la comida primero al hombre de la casa. En mi casa, no sé si en la casa de ustedes pasa, pero en mi casa pasa. Mi mamá, el primer plato que sirve es para mi papá. El segundo plato que sirve es el mío, cuando yo voy a verlo, ¿cachai? Entonces, el primer plato para mi papá, el segundo plato es para mí, y el tercer plato para quien caiga. El último plato es el de mi mamá, siempre. Mi mamá siempre sirve el último plato. Y eso es parte de la crianza, es parte del patriarcado, el rol femenino. Y de cómo nos supeditamos, o sea, cómo se supeditan las mujeres a un rol de control del hombre. ¿Algún aporte hasta acá? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Fernanda? No sé, o sea, que yo creo que igual sí el patriarcado sigue fuerte, pero espero que en un futuro no sea así porque, o sea, muchas veces escucho como lo mismo que usted, que dice lo mismo y la mayoría como que son como más las abuelitas o sí, como las abuelitas las que siguen como con esas tradiciones, así que espero que en un futuro cambie. Solo eso. Sí. Muchas gracias, Fernanda. Es evidente que tiene que cambiar y que está cambiando. Porque, ojo, si tú me habláis de tu abuelita, probablemente tu abuelita haya vivido la sociedad que vivió Simone de Beauvoir. Si Simone de Beauvoir vivió en los finales de la década de los... O sea, en la segunda mitad del siglo XX. ¿Sí? Sí. Entonces, esas situaciones, y tristemente esas abuelitas formaron a tu mamá, entonces tu mamá de repente ya sacó algunos de esos elementos, pero mantiene otros. Y tú ya te vas alejando mucho más de esos elementos, pero siempre hay algunos elementos que van quedándose. Y tristemente en los hombres es más fuerte que en las mujeres, porque las mujeres se van dando cuenta, pero los hombres igual en cierta parte al sentir los privilegios no lo notan, ni siquiera es voluntario ser machista hoy día, yo siento. Seguimos. A no ser que alguien quiera comentar algo más. Renata. No sé. No sé qué más comentar. ¿Estamos de acuerdo entonces? Sí. O sea, entendamos que no estaba de acuerdo conmigo, yo solamente estoy explicando la Simone de Beauvoir, ¿cierto? Sí. Yo pienso como ella, me encanta ella, pero también tengo diferencias que se proponen desde el feminismo actual. En fin, da lo mismo, vamos a continuar, ¿ya? Y llegamos al concepto concreto de los roles de género. Este es súper interesante, un poquito la extensión de la diapositiva anterior. La autora plantea que los géneros son una construcción artificial basada en los roles que los grupos de poder han impuesto sobre las personas. ¿Se acuerdan? Grupos de poder. Michel Foucault, relación de los dos autores. Ojo ahí, ¿cierto? Los grupos de poder, la exclusión, el otro. Conceptos que son clave en ambos autores y que van a tener que utilizar al momento de hacer la tarea, ¿sí? Basada en roles de grupo, que los grupos de poder han impuesto sobre las personas, principalmente de las mujeres, en roles que no apuntan hacia la libertad o al autodesarrollo. El rol es reproductivo, el espacio es doméstico, el trabajo es no remunerado, el servicio y el cuidado de las personas es a lo que se dedica, y
sus habilidades en la mediación y la subordinación. En cuanto al hombre, un rol productivo, se mueve en los espacios públicos, le pagan por su trabajo, es poder y responsable de lo que pasa en la familia y en el entorno, en la sociedad, y además tiene autoridad y dominación. Ojo con esos elementos que tenemos que eliminar hoy día. A partir de la construcción de la nueva masculinidad y a partir del desarrollo del feminismo, tenemos que ser capaces de romper con estos roles de género que finalmente lo único que hacen es limitarnos y eliminarnos como sujetos, convertirnos en una masa, como lo planteaba Michel Foucault. Atentos con eso. Simone de Beauvoir ya luchaba contra estos elementos. Otro planteamiento de la Michel, o sea, de la Simone. No hay la mujer, todas somos diferentes, dice ella, ¿cierto? No hay una esencia femenina y la imagen lo refleja muy bien. El discurso hegemónico es un discurso de exclusión, que critica a la mujer que vive libremente su sexualidad, que critica a la mujer que sale a trabajar y posterga su maternidad, que critica a la mujer por distintos elementos, porque no responde a una belleza estereotipada, porque no se maquilló un día, porque anda de chascona, porque no se depila. La mujer está más estereotipada dentro de la sociedad que cualquier otro sujeto. Y eso es lo que critica la Simone de Beauvoir desde su época. Imagínate, llevamos 100 años más o menos, 80 años, todavía sigue pasando lo mismo, ¿sí? Este intento de homogenizar es complejo y finalmente transforma a las mujeres o intenta transformar a las mujeres en una masa. Toda mujer que sale de allí se transforma en otra cosa. Es más, no sé si ustedes vieron la serie de los 80, para quienes la hayan visto, se recordarán cuando la Anita quiso trabajar, pues. Juan Herrera le puso el grito en el cielo y no quería que trabajara. En los años 80 eso era muy común, en los 90 era muy común. O cómo pensaban en la vecina de los Herrera, ojo, el apellido masculino, ¿no? Pero cómo pensaban en la familia, en la vecina de los Herrera porque era madre soltera, cómo la discriminaban. Si no me creen, vean los 80, los primeros 2 capítulos van a encontrar toda la construcción patriarcal de la sociedad de los 80, que tristemente se ha extendido hasta los 90, y en los 2000 se ha alivianado un poco, pero siguen estando allí. Ojo. Simone de Beauvoir, la sensibilidad femenina, de la sensibilidad femenina a la conciencia feminista. Lo que hablábamos de antes, ¿cierto? La autora propone una forma de lucha. Básicamente la autora propone y llama a la mujer a luchar por sus propios derechos. Cree, de hecho, la autora que la mujer tiene que luchar y que si no es capaz de luchar, nunca se va a liberar, ¿cierto? Hay que reconocerse como mujeres oprimidas y romper los límites que la sociedad le impone. Hay que avanzar, correr los cercos, dice la Simone de Beauvoir. Y habla también de una asimilación, o sea, lo capitalista y lo patriarcal son importantes. Porque antiguamente, por ejemplo, en los tiempos de la Unidad Popular, acá en Chile, las feministas eran un poco excluidas, porque hay muchas feministas que ayudaron en la construcción del proyecto de la Unidad Popular, pero siempre el discurso de la Unidad Popular, que deriva desde el comunismo, desde el socialismo, de esa época, ahora es distinto. De hecho, ahora el Partido Comunista y el Partido Socialista se declaran partidos feministas. Atentos con eso. Bueno, pero en fin, en esa época, las reuniones decían, oye, ¿cuándo el tema del feminismo? ¿Pero cuándo el tema de los derechos de la mujer? Y los compañeros decían siempre, compañera, tranquila, primero derrotemos el capitalismo y después vamos con el patriarcado. Porque la lucha feminista siempre fue relegada a un punto hacia atrás, ¿sí? La Simone de Beauvoir contradice esa posición y dice, la conciencia feminista es tan importante como la conciencia de clase. Tenemos que entender que somos discriminadas como mujeres, tanto como clase pobre. Y así luchar en ambos frentes. Y primero la feminista, porque el patriarcado es más antiguo que el capitalismo y nos afecta a todos por igual. Nos invita a la lucha. Y la Simone de Beauvoir tiene un planteamiento pero súper duro igual, porque que es la relación histórica entre el amo y el esclavo que se reproduce en la relación hombre-mujer. ¿Por qué? Porque esto inicia desde los primeros, desde el macho, desde los primeros hombres, desde las primeras mujeres, desde las sociedades primitivas, ¿cierto? Y la mujer tiene que lograr romper con esta lucha histórica que se ha iniciado, porque históricamente el macho, por su posición de poder, por su hegemonía,
siempre ha estado en una posición dominante, por fuerza, por habilidades de casa en el pasado, y luego por ser dueño de los medios de producción. Es súper difícil encontrar mujeres dueñas de la producción en tiempos antiguos. O sea, podemos hablar de un par de mujeres como la Isabel la Católica, la reina de España con la conquista de América, cuando inicia la conquista de América, pero no muchos elementos más. También está la Juana de Arco, pero claro, históricamente, o sea, la Simone de Beauvoir dice, esta lucha es una lucha de años, de siglos, de milenios quizás, que es mucho más. O sea, estamos cargando la espalda con toda una construcción histórica y tenemos que eliminar esa construcción histórica. Y finalmente invita a que la mujer tenga un proyecto de vida. Y nos dice así: la mujer tiene una misión que es desarrollar su propio proyecto de vida personal, ajeno a cualquier tipo de control. Si no lo hace, jamás logrará trascender, y el no trascender la condena para siempre a vivir a través de los proyectos de otros y de roles que le son antinaturales. De esta forma, con la imposición social de roles, nace la opresión. Entonces, cuando te imponen un rol, ya te están oprimiendo. Cuando te imponen un destino, ya te están oprimiendo. Cuando te imponen una forma de ser, ya te están oprimiendo. Lo importante es que la mujer tome conciencia y empiece a desarrollar sus metas, su desarrollo personal. ¿Por qué? Porque al hombre toda la vida le han enseñado que tiene que tener metas, y las metas son súper claras para el hombre antiguo, el hombre de la época de Simón. Hoy día los tiempos cambiaron, pero sin duda alguna sigue teniendo lo mismo, ¿cierto? De hecho, es increíble que en algunas familias todavía piensen en el niño ingeniero y en la niña profesora. Ojo ahí, hay carreras para hombres y carreras para mujeres, carreras para cada uno de los roles. Y ahí hay un proyecto de vida ausente. Entonces tenemos que ser capaces, dice la Simone de Beauvoir, de levantar este proceso y ser presentes. Opiniones. Abramos el espacio para discutir un ratito y nos vamos en 10 minutos. ¿Alguien quiere opinar? ¿Alguien quiere presentar algún elemento? ¿Alguien quiere aportar? Comentar la clase, comentar la estrategia, comentar lo que haya sido. Fue muy larga, fue muy expositiva. Usted coménteme, critíqueme, diga lo que quiera. Es el momento de hacerlo. Profe, ¿va a hablar del trabajo en grupo que tenemos? Lo voy a asignar en un ratito. O sea, lo voy a comentar al tiro y como a las 5 va a estar en la plataforma para que lo puedan descargar. Sí. ¿Qué les pareció la clase? Estuvo buena. Eso sí, como que con las preguntas como que me explotó un poquito la cabeza, como que me costaba responder. No sé si fue el sueño o... I don't know. Oye, ¿te imaginas que yo no te hiciera preguntas, hija? ¿Cómo estaríamos de aburridos? Si estar escuchando un tipo... Sí, sí. Estar escuchando un tipo hablando todo el rato, entonces las preguntas, además de buscar su comprensión, también buscan generar espacios de descanso mental, de pausar un ratito, de dejar de poner atención, ¿cachai? Son estrategias de comunicación igual, ¿cachai? Y la idea es que usted se vaya acostumbrando a responder, pues así en realidad tenemos que hacerlo así. Comente nomás, comente, sin problema, lo escucho. Ya, yo tenía un comentario. Dígame. No, que quería hacer una relación entre Michelle y Simón, que, o sea, como esta feminidad está como súper relacionada con la biopolítica de Michel Foucault, porque se impone como algo desde, o sea, esta feminidad desde como algo súper cotidiano o que tú siempre vas a estar como presenciando, y es como después como súper difícil esto para la mujer porque cuando llega como, o sea, ya pues tú eres niña, ya lo aceptas y bla bla, sí tengo que ser bonita, flaquita, no sé, etc. Pero cuando llega con el momento de reflexión, así como ya yo hace como el año pasado o este año he estado como más reflexionando sobre el tema, es como súper difícil desistir de esta como imposición que se te pone y como que hay que seguir toda tu vida con eso, pues. Sí.
Absolutamente de acuerdo, Francisco. No podría estar más de acuerdo con usted de lo que ya estoy. Me parece adecuado, me parece pertinente, me parece fundamental la opinión que usted dice. Y es el momento de empezar a romper con estos procesos biopolíticos, porque en realidad los micro, bueno, lo vimos en la clase, en la parte de Foucault, lo vimos como los micropoderes ejercidos, que es lo que las relaciones interpersonales se basan a través de micropoderes, y eso es la biopolítica. Súper bien, pues. Si no podemos romperlo, no vamos a poder avanzar jamás en cuanto a la determinación social. ¿Alguna otra opinión, algún otro comentario? ¿Críticas? ¿No? ¿No? No. Ok, niños, niñas, la tarea se la voy a subir a las 5 de la tarde más o menos, porque tengo el documento listo, pero me falta seleccionar las imágenes. Esto va a ser un trabajo con notas, les voy a subir una imagen un día, otra imagen otro día, otra imagen otro día, y la idea es que sean capaces de analizar las imágenes que les voy a presentar a partir de los aprendizajes que vimos de la lectura, de la construcción de los textos y de la presentación que hicimos hoy. ¿Sí? Las condiciones van a estar en el muro del modo a las 5 de la tarde, como les decía. Entonces voy a subir 3 imágenes. Ahora, si ustedes prefieren que las suba todas juntas, las subo todas juntas, no hay problema, no pasa nada. Porque la idea era dividirles el trabajo para que pudieran hacerlo en más tiempo, pudieran estar más relajaditos, pero si no es así, no lo podemos subir los 3 juntos y ustedes distribuyen su tiempo como quieran hacerlo. ¿De cuánto van a ser los grupos? Los grupos van a ser de 3 personas. Pucorubo. ¿Y Profe, cuánto tiempo vamos a tener, profe? ¿Cuánto tiempo van a tener? La tarea inicialmente, o sea, la fecha de entrega inicial es el 29 de mayo, que eso está programado en el modo, pero siempre hay tiempos adicionales, pues, o sea, siempre vamos a tener la posibilidad de conversar la fecha de entrega si es que están un poquito atrasados, pues si todo eso siempre es conversable, ustedes se han dado cuenta que hay harta flexibilidad en cuanto a la entrega de los trabajos, ¿ya? Renata, ¿usted me quería decir algo? sí, es que en Edmodo usted había puesto en una publicación de que iba a publicar la guía resuelta. ¿Lo va a hacer? Sí, pues, sí tengo que publicarlo, sin duda. ¿Cuándo lo va a publicar? Profe, y Fin de semana se la subo, dígame. Ah, ya. Dígame, Vicente. Esa Benjamín. a ver, Cristian, la guía, aunque Ah. si yo no salía entre esos 5, yo no se la tenía que enviar. Igual, Mira, eso se lo expliqué igual a los chiquillos ayer que me preguntaron. Lo que pasa es lo siguiente, por términos de orden y revisión, no se las puedo revisar, no se las puedo pedir a todos al mismo tiempo, pero igual las voy a ir pidiendo, ¿cachai? O sea, la idea es que ustedes tengan la guía lista, por eso voy a subir también la guía completa, la guía respondida a la plataforma, la voy a subir el fin de semana, porque ustedes tienen que ir construyendo el conocimiento y al mismo tiempo yo lo tengo que ir revisando. Si les pidiera a todos, hoy día tendría 80 correos solo de cuarto medio, y me estaría perdiendo de responder, que fue por lo que no respondía a los correos las primeras semanas, porque en realidad no lo encontraba, porque se me perdían. Entonces voy a ir pidiendo de a poquitito, terminando de revisar esos 5, probablemente le voy a pedir a 5 más y así vamos a ir avanzando. ¿Sí? Bueno. Ahora sí, Benja. Ah, no, nada. Es que como tenía el micrófono abierto pensé que quería hablar. No. ¿Alguien más? Niños, niñas, de verdad les agradezco un montón su disposición, su participación, sus ganas, sus comentarios, su aporte. Fue súper grato para mí estar en esta situación. O sea, igual preferiría estar en la sala con la pizarra atrás, pero de verdad que fue muy agradable estar con ustedes. Pude ver que en realidad van comprendiendo lo que vamos trabajando. Es clave comprender lo que estamos viendo ahora, porque ahora nos vamos a ir a la otra visión, pues ya no lo social, sino lo artístico. Nos vamos a vanguardia literaria. Creo que ya creo que en junio ya empezamos vanguardia literaria, que es una unidad que me encanta, quizá la que más me gusta. Espero que podamos trabajar bien. El tema de las clases colectivas las vamos a hacer con más frecuencia para que no vayamos perdiendo el hilo. La guía, como les dije, va a estar subida el fin de semana en la plataforma. Hoy día a las 5 de la tarde les voy a subir la tarea evaluada, y a partir de estos análisis que presenten en grupos de 3 personas, que ahí les voy a dar las condiciones más claras, vamos a poder poner la segunda nota con ustedes, ¿ya?
como ustedes se habrán dado cuenta, este semestre, o sea, este mes les cancelé la lectura del libro para que pudieran trabajar mejor con los textos de Michel Foucault, porque en realidad sabía que leer a Michel Foucault es complejo, entonces traté de aliviarle un poco la carga desde esa perspectiva. El próximo mes ya tenemos lectura así, entonces la próxima semana les voy a subir el libro que tenemos que leer, voy a subir algunos apoyos, vamos a hacer clases respecto a ese libro, porque el que viene ahora es difícil, se llama Ficciones de Jorge Luis Borges, así que vamos a tener que trabajar harto. Les voy a pedir, por favor, colaboración, les voy a pedir además que me manden mensajes, que me pregunten todo, todos los días yo respondo. Yo de hecho ahora termino la clase y me pongo a responder al tiro, ¿ya? Entonces es súper importante, por favor, que hagan eso para que podamos mantener la comunicación y pueda ir apoyando su proceso de aprendizaje. El libro que vamos a leer ahora tiene como 80 páginas y son cuentos chiquititos, pero son cuentos que necesitamos leer con mucha atención y que muy probablemente al inicio no vamos a entender, pero no pasa nada, despreocúpense, vamos a hacer una clase, o voy a subir, de hecho que yo creo que voy a subir microclases explicativas de cada cuento a la plataforma, entonces vayan leyendo conmigo, no se lean el libro cuando lo publiquen, no se lo lean ¿Cómo el se último llama? día. Vamos a leer la primera parte del libro que se llama Ficciones. Ya. Yo lo tengo en digital, se los voy a mandar a la plataforma igual, si está, no pasa nada, ¿sí? Así que mis niños y niñas, si no tienen nada más que agregar, yo ya no tengo nada más que agregar. ¿Algo que agregar? Más rato va a llover. Ok, mis niños y niñas, les agradezco un montón que hayan estado conmigo. Un abrazo a todos, a todas. Ojalá nos veamos pronto, cuídense mucho. Y fin, chao. Chao, profe. Igualmente, profe, que Adiós. esté Esté bien. bien. Chao. Chao, Que profe. les vaya bonito, gracias, Chao. cuídense Chao. todos, un gusto verlos Chao. y verlas. O sea, escucharlos, no verlas, no escuchan a nadie. Chao. Chao, Benjita, que esté bien. Cristian, váyase.